ver si va a iniciar. Ahí está grabando ya. Bueno, vamos a ir comenzando de a poco. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo lo van llevando? Nosotras un poco decepcionadas porque nos habíamos hecho las ilusiones de que hoy ya arrancábamos presencialidad. Igual que a ustedes nos parecía raro que no se hubiesen comunicado diciéndonos las burbujas, ni los horarios, ni eh, nada específico. Nosotros habíamos tenido ya una reunión hace un tiempo de cómo iba a ser, así que algunas pautas, bueno, Ivana ya empezó presencialidad con otras materias, pero yo todavía con ninguna. O sea, solo estoy con ustedes. Así que algunas indicaciones de cómo iba a ser el inicio de la presencialidad teníamos, pero igual nos parecía raro que no se hubiesen comunicado específicamente dándonos algunas instrucciones más detalladas. Pero bueno, las fuimos convocando igual porque teníamos toda la ilusión de que sí que se iba a dar y bueno, al final no. Igual aunque hubiese estado pautada para hoy, tampoco se hubiera podido dar porque hay paro de auxiliares, así que habiendo paro de auxiliares tampoco hay clases presenciales para nadie. Y el lunes que viene es feriado, así que vamos a tener que esperar al otro lunes a ver si tenemos suerte. Sería el lunes 18 recién. A ver si tenemos suerte y podemos comenzar presencialidad. Así que, bueno, decidimos igual hacer una clase hoy sincrónica a través de Meet para que nos podamos ver, encontrarnos, escucharlas a ustedes, a ver si tienen dudas y consultas y dar un par de consignas para trabajar. Y bueno, reorganizar algunas cuestiones, porque nosotros le habíamos hablado de la posibilidad de un parcial y la verdad que yo no sé ahora si nos va a dar el tiempo para concretar un parcial presencial. Tenemos que ver cuando empecemos, que no va a ser antes del lunes 18, o sea, con suerte, a partir del lunes 18, cuáles son las condiciones en las que empezamos, si empezamos con burbujas o empezamos todos juntos, porque se está hablando de una próxima liberación de todo, o sea, por lo menos en el jardín se habla bastante de eso, se escucha, de que está próximo a liberarse una completa normalidad, digamos, en cuanto a clases. No sé si se habrá hablado algo también en el instituto. Sí, también se habló también de esto, y en todas las instituciones se está diciendo que se va a volver de forma completa. Completa. Así que, bueno, no tenemos ninguna garantía de nada hasta el momento, ni tampoco ninguna documentación, ni ningún lineamiento. Nada. Yo sé que algunas instituciones ya han empezado, porque algunos papás me remiten eso, me dicen, ay, la escuela primaria ya empezó, y bueno, pero la realidad es que de manera oficial, al menos al jardín, no llegó nada, ninguna documentación. Yo ya le expliqué a todos los papás que hasta que esté de manera oficial en la información en las instituciones, lo que digan los medios de comunicación no corre, no vale, lo mismo es para ustedes, no importa lo que digan los medios de comunicación, cada institución tiene que recibir de manera oficial la comunicación del ministerio. Así que... Sí sabía bueno, que los jardines de gestión privada sí pero están los jardines de gestión trabajando, privada los hace rato que... maternales de manera total, en su totalidad, porque tuve reuniones con la supervisora. Pero hace Así que rato que están ellos así, me parece. Ya hace tiempo, sí. Hace tiempo que Yo están. de este lado, profesora, hace un mes comenzaron completos todos los niveles. Fran Bar Liceo. Claro, pero es una escuela privada, sí, se rige por otros protocolos, digamos. Pero sí, varias. Bueno, mi hijo va a Funes y no, todavía no empezaron presencial completo ellos. Siguen todavía con burbujas. Pero sé de otras amigas que mandan a sus hijos a otras escuelas privadas y que sí, que comenzaron ya la presencialidad total. Acá en Rada la mayoría de las escuelas y jardines están yendo todos los niños. Sí, y en Radatili también, jardines de gestión estatal también están yendo presencialidad completa. Lo sé por mis colegas, sí, lo sé.
Profesoras, antes que comencemos la clase, yo quería saber, ¿ustedes hacen paro o no? Bueno, en general somos de acompañar las medidas de fuerza, en general sí. Hoy, digamos, yo sería muy pronto para confirmarte porque hay que ver cuando se hagan las asambleas, qué se conversa en las asambleas y que se va estableciendo. En principio yo le podría decir que no tengo muchas intenciones de hacer paro por lo que queda del año, porque en general termina siendo una complicación para nosotros. Pero no porque no apoye la medida de fuerza, porque la verdad que es... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una vergüenza lo que nos están haciendo, digamos, es como bastante avasallante. Así que por eso te diría en principio, pero bueno, hay que ver, no tengo una decisión completamente tomada. Sí, yo pregunto porque sé que están viajando para allá, por eso, los de Sí, ATEC. sí, va a depender bastante de, me falta luz, disculpen, va a depender bastante también de las reuniones que se tengan y qué se va resolviendo. Y en general, con Ivana solemos acompañar las medidas de fuerza, y todavía ni lo charlamos entre nosotros, porque si bien no lo acordamos, siempre lo hablamos entre nosotras, y cada una es libre de elegir dónde se siente más cómoda, lo que se siente más cómoda, pero en general, en líneas generales, hacemos las medidas de fuerza, pero bueno, también resulta que hacer medidas de fuerza termina complicándonos a nosotras después. Sí, también tenemos que evaluar la postura institucional, porque eso es muy importante, como instituto, ¿qué se resuelve? Exacto, totalmente. Así que bueno, en principio no, por ahora no, pero bueno, no les vamos a dar una respuesta. Lo que sí, sepan que si nosotros nos adherimos a una medida de fuerza, les vamos a informar por mensajería interna, no es que van a estar a último momento, ay, tenemos, no tenemos, eso no, nosotros nos vamos a hacer responsables de informarles cuando ande WhatsApp, por WhatsApp, y si no, por mensajería interna van a recibir la información de boca nuestra, digamos. Sí, siempre avisamos a los estudiantes y al siempre. instituto. No es obligatorio avisar, pero nosotros con una cuestión de Claro, empatía. eso nos pasaba el jueves. Teníamos parcial y las profesoras se demoraron y no sabíamos si teníamos parcial o no, porque sé que ellas no tienen la obligación de avisarnos si se adhieren o no, y estábamos ahí en la incertidumbre del parcial. Claro. Sí, sí, es cierto, no es obligatorio, porque en realidad se toma como una cuestión a veces persecutoria avisar antes, ¿no? Pero no es por ahí no es la intención tampoco del instituto hacer esto. Pero por ahí hay que ver cómo es la idiosincrasia en otras instituciones, porque bueno, son profesores compartidos que trabajan en diferentes escuelas. Entonces a lo mejor la postura de ellos sea no avisar, y están en su derecho de no hacerlo. Nosotras no lo hacemos, avisamos al instituto, lo conversamos primero, si lo acordamos las dos o si lo acuerda una, eso lo charlamos, luego lo acordamos, avisamos a las estudiantes y al instituto para una mejor organización. Aparte porque, bueno, siempre es importante estar comunicados, siempre. Y si hacemos paro, generalmente explicamos por qué hacemos paro. O sea, Sí, fundamentamos eso. Sí, también totalmente. Bueno, la idea de la clase de hoy, además de escucharlas a ustedes, ver si pudieron empezar a revisar los materiales, un par de compañeras me estuvieron escribiendo, pidiéndome algunos materiales que faltaban, yo estuve tratando de subir todo, sé que estoy adeudando una corrección todavía, la de la planificación grupal, esa la van a tener en breve, digamos, a más tardar este fin de semana, que es fin de semana largo, me dedicaré a terminar de corregir, para que todas tengan su devolución. Pero la idea es darles la consigna y explicarles en qué va a consistir el trabajo final, que tal vez sea la única forma de evaluar concretamente que tengamos, más allá del tránsito en esta cursada, que nosotros también tenemos herramientas para evaluar el tránsito en la cursada de participación y de intervenciones. Sí, María Eugenia, levantaste la mano.
o sin querer apretaste el botoncito. Sin querer apreté, profe, disculpe. Está bien, no hay problema, no hay problema. Bueno, entonces la idea es darles la consigna de que se va a tratar el trabajo final. Bueno, y de igual se lo vamos a poner por escrito y vamos a poner una fecha de entrega. Como siempre, aún tratándose de un trabajo final, la fecha de entrega va a ser con cierre, digamos, va a tener un tope de entrega. ¿Qué ocurre a la que no llegue a esa fecha? Nosotros se lo vamos a recibir posteriormente, pero vamos a considerarlo, digamos, o sea, uno de los criterios es la entrega en tiempo y forma, ¿sí? Se va a considerar. Lo que sí les decimos, a todas aquellas, eso sí tiene que quedar súper claro, para que no haya confusiones y no haya después por ahí malos entendidos. Quien entregue fuera de fecha, nosotros lo vamos a mirar y más allá que es una condición, lo vamos a mirar y va a tener su devolución. Si lo entrega 1 o 2 días después, va a tener su devolución y su posibilidad de reentrega. Si no lo entrega, se lo entrega muy sobre la fecha, seguramente ya no, pero bueno, al principio sí. Pero va a ser responsabilidad de ustedes hacer el seguimiento, porque como cuando lo entregan fuera de fecha ya no lo pueden entregar en el espacio de entrega específico para eso, sino que lo van a entregar por mensajería interna o por mail, a nosotras, entre tantos mensajes que nos llegan, se nos pierden de vista. Y después dicen, no, yo se lo entregué y usted no me lo corrigió. Y era verdad, nos los habían entregado y nosotros no se lo habíamos corregido. Pero por eso digo, para ser muy claros, quien entregue fuera de fecha, en lo posible, traten de no hacerlo porque las condiciona un montón, pero si llegase a pasar, sepan que es responsabilidad de ustedes hacer el seguimiento y asegurarse de tener una devolución. ¿Sí? Quiere decir, mandarnos un WhatsApp, profesora, recuerde que le entregué, profesora, recuerde que le entregué. La verdad que a nosotras no nos molesta que nos recuerden que nos entregaron. No nos molesta porque entre tantas cosas se nos va pasando y nos olvidamos de esa entrega porque fue hecha fuera de fecha. Claro, todo lo que está entregado en tiempo y forma no se nos olvida porque nos queda el aviso. Solo se nos va lo que nos entregan fuera de fecha. ¿Sí? Bueno, eso primero. Bueno, el trabajo final va a consistir de una planificación de una unidad didáctica, ¿sí? De una unidad didáctica. Y de la unidad didáctica y de un marco teórico. Nosotros lo íbamos a poner como trabajo de mitad de año, al ver que empezábamos la presencialidad pronto, sacamos el trabajo y al final nunca empezamos la presencialidad. Pero bueno, no importa, siempre fue así antes de la pandemia, así que lo podemos hacer ahora de la misma manera, es la unidad didáctica con el marco teórico. Vamos por parte. Ivana, ¿querés explicar qué se compone bien el marco teórico? Estás muteada. Me olvidé, siempre me olvido. El marco teórico es un texto único, ¿sí? Que no lleva subtítulos, que no lleva interlineados, sino que es un texto en el cual se citan autores y se mencionan conceptos. Estos conceptos tienen que estar articulados entre sí, tienen que tener una cohesión interna y una lógica. ¿Esto qué significa? Que quien escucha la lectura tiene que entender de qué están hablando. Bueno, y en el marco teórico nosotras le solicitamos los conceptos que venimos trabajando durante el año, que es la importancia del nivel inicial, las características del niño y de la niña, los pilares de la educación, el concepto de infancias, el concepto de aprendizaje significativo y de buena enseñanza. Esos son conceptos que venimos trabajando durante el año en la bibliografía. En realidad, a ustedes no les van a pedir cada vez que hagan una unidad didáctica o una secuencia didáctica un marco teórico. Pero como estamos nosotros en una didáctica de nivel, que es una didáctica del jardín de infantes, el marco teórico para nosotros lo que representa es el posicionamiento teórico de ustedes como docentes, ¿sí? Ustedes ya son
a esta altura docentes en formación, ¿sí? Entonces, es muy importante que, a diferencia de otros marcos teóricos que les pueden llegar a pedir en otro tipo de planificaciones, que tienen que ver más con la disciplina, digamos, con la esencia de la disciplina, como por ejemplo con el núcleo duro, con ciencias naturales o con matemáticas, acá tiene que ver con conceptos que tienen que ver con el posicionamiento de ustedes, ¿sí? Su marco teórico, que lo van a llevar siempre con ustedes. Este marco teórico va a ser lo que las va a representar a ustedes y con los cuales ustedes se van a identificar en la práctica. Entonces, si van a trabajar, por ejemplo, van a tener que acudir a autores que han visto en otras unidades curriculares. Cada uno de estos conceptos que les pedimos tiene su intencionalidad pedagógica. ¿Por qué le pedimos las características del niño y de la niña? Y también el concepto de infancias. Les pedimos las características del niño y de la niña para que ustedes puedan situar a quiénes va dirigida la planificación. Es decir, este niño y esta niña, cómo piensa, cómo dibuja, cómo juega, ¿sí? Por qué fase psicoevolutiva, psicosexual está transitando. Y como hablamos del concepto de infancias, en el cual todos los niños y niñas son diferentes, son características que son esperables, no características normales, son características esperables y siempre nos vamos a manejar entre una etapa y otra, o un estadio y otro. Para trabajar las características del pensamiento, generalmente recomendamos Piaget, porque es el psicólogo más claro en esto. Si van a trabajar Piaget, pueden trabajar un estadio anterior y un estadio posterior. Por ejemplo, si es una unidad didáctica que está destinada a niños y a niñas de sala de 4, tiene que pensar en un niño y una niña de 4 años, cómo piensa, y en una etapa anterior a esa, porque no todos van a estar transitando el juego simbólico, por ejemplo, ¿sí? O el pensamiento mágico infantil, o no todas van a estar con la etapa preesquemática del dibujo, muchos van a estar todavía con el garabato. Entonces, para pensar la diversidad dentro de las características esperables del niño y de la niña, es que les pedimos esto. Con respecto al juego y al dibujo, lo van a trabajar desde el punto de vista pedagógico, pero también desde el punto de vista psicológico, ¿sí? Van a tener una clase sobre esto, sobre cómo la niña van transitando por diferentes etapas en el dibujo y también van realizando diferentes juegos. Y estos juegos están totalmente unidos a su desarrollo emocional y a su desarrollo mental, ¿sí? Le pedimos el concepto de infancias. Dentro del concepto de infancias entra todo lo que es la diversidad, las diferentes formas de pensar, las diferentes pautas de crianza, las diferentes conformaciones familiares, o los diferentes modelos culturales de familia, entran los diferentes ritmos de aprendizaje, las diferencias en cuanto a las etnias, las diferencias sociopolíticas, culturales, económicas, geográficas, pero en esta diversidad, estas diferencias en realidad no tienen que ser vistas como cuestiones de desigualdad, sino que tienen que ser vistas desde un punto de vista de que las diferencias sirven para enriquecer la propuesta pedagógica. Entonces, ustedes en la sala se van a encontrar con un montón de niños y niñas que van a estar transitando determinada etapa del pensamiento y ustedes tienen que pensar en una propuesta pedagógica dirigida a esta diversidad. Y también la diferencia de género dentro del concepto de infancias, ¿sí? Recuerden que el concepto de infancias es un concepto, ¿sí? Es decir, es una construcción o una categoría. Infancias, hablamos infancias con S, porque entendemos que las infancias son un modo de transcurrir, ¿sí? La experiencia infantil, o los modos de ser niño y niña. Pero el concepto de infancia surge con la escuela. Podemos decir que siempre hubo niños y niñas, pero no siempre hubo infancia o infancias,
que siempre hubo púberes, pero no siempre hubo adolescencias. Así como siempre hubo educación, pero no siempre hubo escuelas. ¿Sí? Después, bueno, la importancia del nivel inicial, que eso lo van a trabajar con el diseño y con los materiales de Candia, los pilares de la educación que están planteados en el diseño curricular, el aprendizaje significativo que lo toma Laura Pitluck, pero en realidad es de Ausubel, ese concepto. El concepto de buena enseñanza es de Gary Fenselmacher, que también lo trabaja Laura Pitluck, ¿sí? Entonces son todos conceptos que los van a encontrar en los materiales. Ahora, ¿cómo hilarlos? Por ahí la forma más sencilla es ir de los conceptos más generales a los más específicos, ¿sí? Pueden comenzar con la importancia del nivel inicial, ¿sí? De ahí ir a cómo aprenden los niños y las niñas, ¿sí? A quiénes va dirigida la propuesta, es decir, y ahí ya pueden hablar de las características del niño y de la niña, cómo enseñarles, y ahí pueden escribir sobre la buena enseñanza. No hay una única lógica en esto, ¿sí? Pero sí tiene que haber una lógica. No pueden saltar de un concepto al otro. No pueden empezar, supongamos, con un concepto muy concreto, como hablar del pensamiento infantil, y después irse a los pilares de la educación. Porque si no estamos, el que está escuchando la lectura está salteando un concepto con otro y no está entendiendo. Se tiene que entender, tiene que ser comprensible. No olviden de los autores, ¿sí? Porque un marco teórico, como bien lo dice, es un marco teórico, tiene que haber autores y esos autores tienen que estar citados. Después, a ver, no sé, Marcia, ¿hay algo más que me esté olvidando sobre el marco teórico? Estás con el micrófono Ahora estaba apagado. muteada yo. Sí. Me parece que nombraste todo lo más significativo. Solo volver a hacer énfasis, aunque lo dijiste, pero volver a hacer énfasis en que no puede ser una serie de ítems aislados y desconectados unos entre sí. Tiene que ser un texto coherente que va enlazando un tema con el otro. ¿Sí? Claro. Eso es lo más importante. Es decir, no tiene que ser un glosario. Exacto. Pero sí les puede servir un glosario para armar el marco teórico. Exacto. Es decir, definir cada concepto de entrada es una forma de trabajar un marco teórico también. Hacer un glosario. El glosario es el borrador del marco teórico, pero no es el marco teórico. Es decir, no podemos nosotras recibir un marco teórico que diga infancias, 2 puntos. ¿Sí? A ustedes les sirve para empezar a escribirlo. La escritura es una construcción, entonces no tiren los borradores que vayan haciendo. Y el marco teórico cuesta hacerlo. Se tienen que sentar con los materiales, dialogar con los materiales, se van a enojar con los autores, seguramente. Cuesta escribir, a todos nos cuesta escribir, pero bueno, es importante ser claros en esto, cuidar la ortografía, cuidar la redacción, porque bueno, tiene que ser un texto claro. El posicionamiento de ustedes tiene que ser claro a la vista. Y es lo que las va a guiar en su práctica pedagógica. Es decir, el marco teórico que ustedes tengan le va a servir para cualquier planificación que hagan, incluso para un PEI, sí, que es un proyecto educativo institucional, porque es el marco teórico de ustedes. Lo único que el PEI está más enfocado en la institución. Bien, finalizado ese marco teórico, van a hacer la planificación de la unidad didáctica con todos sus componentes, ¿sí? Con fundamentación, contenidos, propósitos. Estamos explorando la idea de pensar en algunas capacidades, la temporalización. ¿Objetivos, profe? Bueno, objetivos, yo a muchos ya les corregí, les fui marcando. ¿Qué pasa con los objetivos? A ver si alguno recuerda lo que hablamos sobre los objetivos. A ver si alguna se anima a decirlo, porque lo hemos hablado en otras oportunidades. Si no, igual lo explico yo, pero a ver si alguna se anima a decir por qué objetivos no. Porque ya recibieron una devolución sobre eso algunas.
¿Nos animan? Bueno, los objetivos no es que estén mal, de hecho, en muchos tipos de planificación, en otros niveles educativos, todavía se siguen usando y están bien, digamos, no es algo que esté bien o que esté mal. Pero a nivel inicial, al menos en lo que refiere al diseño curricular de la provincia de Chubut, y la provincia de Buenos Aires también continúa con la misma línea, y creo que he visto también el de Mendoza, y no me acuerdo el de qué otra provincia más, no se planifica por objetivos en el nivel inicial. ¿Por qué? Porque el objetivo centra el peso del proceso de aprendizaje en el mismo estudiante. Es decir, le pone la responsabilidad al estudiante de lo que puede lograr o no lograr aprender. Como ellos todavía, por las características de la edad, estamos hablando de niños y niñas de 3, 4 y 5 años, todavía no tienen esta autonomía cognitiva, por llamarlo de alguna manera, están en proceso y todavía no pueden lograr un cambio conceptual totalmente acabado, se saca el objetivo como algo a lograr, ¿sí? Entonces se pone el peso del proceso del aprendizaje en realidad en el proceso de enseñanza, no tanto en el proceso de aprendizaje. Por supuesto que importa que aprendan, pero ponen el peso en el proceso de enseñanza a través de las intenciones. ¿Qué intenciones pedagógicas o didácticas, qué intenciones didácticas y qué propósitos se plantea el docente para acompañar, promover y estimular que este desarrollo se vaya dando en los niños y niñas de 3, 4 y 5 años? ¿Sí? Ese es el motivo por el cual no se utilizan objetivos, pero no se utilizan objetivos en este nivel, ¿sí? No son mala palabra, no es que están mal, pero en este nivel no van de la mano con las características del niño y de la niña, ¿sí? Así que por eso no planteamos objetivos. Yo sé que en otras unidades curriculares les piden objetivos, y está bien que los aprendan, pero esta unidad curricular se llama Didáctica del Jardín de Infantes. Entonces vamos a aprender las formas de planificación específicas dentro de los marcos reguladores del Jardín de Infantes actuales. Podríamos decir que el diseño curricular de la provincia de Chubut está desactualizado, por eso vamos incorporando. Es la primera vez que incorporamos algunas ideas de otros diseños curriculares de otras provincias, porque hasta ahora siempre nos regíamos exclusivamente por el de Chubut, pero la verdad que está tan desactualizado que nos obliga a mirar hacia otros lados. Pero sin embargo, esos otros lugares siguen sin plantear la planificación por objetivos en el nivel inicial. Así que se ve que ese aspecto no está desactualizado. ¿Sí? Ese es el fundamental. Bien. ¿Alguna otra duda con respecto a objetivos? Por eso solo vamos a plantear propósitos o intenciones. Yo a veces, técnicamente no son sinónimos, pero no hay caso. Yo a veces les llamo propósitos, a veces les llamo intenciones. Así que ya estoy formateada de esa manera, no lo puedo corregir. Así que bueno, sepan que cuando hablo de propósitos me refiero a intenciones y viceversa. ¿Sí? Bien. Bueno, otro de los componentes es la temporalización y otro de los componentes es las actividades y las estrategias, exactamente. Actividades, estrategias y recursos. Recursos, sí. Criterio de evaluación. Bien, vamos hasta ahí ahora, sí, ahora los agrego. Después están, yo quería ver si había dudas con eso, actividades, estrategias y recursos. Y después están los criterios de evaluación. Antes del criterio de evaluación, lo que les vamos a pedir es una concepción de evaluación. ¿Sí? Nosotros no lo habíamos pedido antes porque no habíamos trabajado el concepto, no lo habíamos trabajado, pero ahora ya lo trabajamos y quieren el material. Así que primero vamos a pedir que desarrollen una concepción de evaluación, ¿sí? Que mínimamente la centren,
¿sí? Puedan centrarse en qué se entiende por evaluar en el nivel inicial. Después sí, los criterios de evaluación y finalmente las actividades evaluativas. Bien. Esos serían todos los componentes que tienen que estar. Ahora vamos a recordar algunas cuestiones. Si yo les estoy pidiendo una unidad didáctica, en líneas generales, y si bien es algo estricto, y esto sí espero que alguna me lo responda, ¿a qué campos me estoy refiriendo o cuál sería el campo principal o ideal para desarrollar como una unidad didáctica? Matemáticas. No precisamente. Profe, yo no entendí la pregunta. Puede ser. Bien, me hablaron dos al mismo tiempo. Una no entendió la pregunta, es, recuerden que nosotros hace bastantes meses atrás trabajamos, si quieren, después vayan a verlo, otra vez está todavía en la plataforma, un PowerPoint donde detallaba cada estructura didáctica y dentro de ese PowerPoint recomendaba algunas estructuras didácticas para algunos campos y otras para otros. Bien. A eso me refería. ¿Qué estructura? Esta ¿Al estructura natural didáctica. y tecnológico? Bien, al campo Ah. de ciencias, al campo de la construcción de ciencias sociales, naturales y tecnología. Bien. Este es el campo que mejor se lleva, porque ahí había alguna otra compañera que había hecho prácticas del lenguaje. Todos los campos, en realidad cualquier campo puede ser desarrollado con una unidad didáctica, con un itinerario, con una secuencia. O sea, no hay una regla fija, no es una cuenta matemática, no es algo tan estricto. Pero es más fácil, ¿sí? ¿Por qué? Por las características que tiene. Es más fácil hacerlos desde el campo de las ciencias sociales, naturales y tecnología, ¿sí? Eso es más fácil hacerlo con una unidad didáctica. ¿Por qué? Porque el tiempo, tienen que elegir un tema a desarrollar, hacer una selección. Recuerden que nosotros no hablamos de recorte, hablamos de selección. Hacer la selección de un tema que sea lo suficientemente amplia como para trabajarlo entre 2 y 4 semanas y que no sea tan extenso como, por ejemplo, un proyecto que puede ser a lo largo de un año. ¿Sí? Tiene que ser un tema que se pueda desarrollar entre 2 y 4 semanas, pero que se pueda desarrollar completo entre 2 y 4 semanas. Cuando ustedes planificaron las secuencias y los itinerarios, a muchas, yo les puse que estaba bien hecha la estructura, lo que ustedes habían planteado estaba bien hecho, pero que se quedaba muy cortito porque ustedes habían planificado solo 3 actividades. Entonces yo les preguntaba, en estas 3 actividades, ¿se agotan todas las posibilidades de ese tema? No. Para poder decir que yo realmente enseñé sobre ese tema, debería trabajar, no sé, 10 actividades más, no estoy nombrando números al azar, pero muchas más actividades. Y faltaban un montón de cuestiones para desarrollarlo, ¿sí? Bueno, esto es lo que tienen que tener en cuenta cuando elijan un tema. Tiene que ser un tema que se pueda desarrollar en su máxima extensión, lo más profundamente posible, entre 2 y 4 semanas. Matemática también se puede trabajar como una unidad didáctica. Lo que pasa es que lo ideal de las unidades didácticas, lo interesante que tienen, es que se pueden articular con diferentes campos. A ver, por ejemplo, si yo estoy trabajando, vamos con un tema de ciencias naturales, ¿no? Yo estoy trabajando con el conocimiento de las plantas. Lo puedo cruzar muy fácilmente con prácticas del lenguaje si voy a hacer folletos informativos sobre cómo se cuidan las plantas, ¿sí? Entonces, hice un vínculo, una relación que tiene sentido y que tiene razón de ser. Bueno, muchas veces con matemáticas es difícil hacer ese vínculo. Por eso la unidad didáctica no es ideal hacerla en matemática. No es imposible, pero no es ideal.
La matemática es más fácil trabajar las consecuencias didácticas, ¿sí? Que empiezan y terminan y se van complejizando en el medio. ¿Sí, Silvina? ¿Entendés la diferencia? Porque Sí, vos habías profe. planteado matemática, yo te dije no exactamente. Bien, vuelvo a repetir, cualquier campo de experiencia sirve, pero hay algunos... Profe, ¿y en esta unidad de didáctica se puede hacer talleres? A ver, por ejemplo, ampliame un poquito más la idea. Claro, como estaba dando el ejemplo de naturales, podemos hacer un taller donde se vea primero cómo el reciclado para la maceta, después el otro la tierra, después el otro las semillas, y así se me ocurre ahora al Bueno, azar. de hecho, sí, bien, por eso te preguntaba que me amplíes más cómo era la idea que vos tenías, porque depende qué entendías por taller. En realidad el taller va a ser una modalidad de enseñanza dentro de esa unidad didáctica. Vos podés enseñar mediante un taller, podés enseñar mediante experiencia directa, podés enseñar mediante enseñanza directa. Es una casi una estrategia, no, es un poquito más que una estrategia, pero va por ese lado. Es una modalidad que vos vas a elegir para ofrecer esa temática a los niños, ¿sí? Pero está dentro del marco general que es una unidad, ¿sí? Estás muteada. Sí, estoy anotando, sí. No estaba pensando en voz alta, que se puede pensar en este caso, ¿no? En este caso, que es una unidad didáctica, el taller como una modalidad, también Claro. pensar un taller con los padres, por ejemplo. Claro, ¿Sí? totalmente. Y no se olviden de la ESI, que es algo que no lo hablamos, pero que es muy importante que la educación sexual integral esté presente de manera Tenemos ahí pendiente, transversal, sí. en las actividades, en el posicionamiento teórico, pero tiene que estar también la ESI y la perspectiva de género, es algo que también se viene hablando ahora con las modificaciones del diseño curricular nuevo para el profesorado de educación inicial. Se está hablando también de la perspectiva de género, que es algo que hasta ahora nosotros hablábamos más que nada de la ESI, pero bueno, háganlo desde la ESI, está bien, ¿sí? Si quieren incursionar un La poquito última más. capacitación de ESI estuvo muy buena esa. Sí, tengan en cuenta, tengan mucho cuidado con los estereotipos de género, sí, tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas que nosotros vamos a mirar eso, sí, vamos a mirar que no revaloricen, digamos, estos estereotipos, sino que traten de romperlos, que traten de considerar estas cuestiones. Claro, y se pone en marcha marco teórico acá, porque el marco teórico, que uno lo ve como algo muy arriba, acá se tiene que ver con la buena enseñanza, y cuando hablamos de los estereotipos, se juegan las cuestiones de aprendizaje significativo, Totalmente. ¿sí? Se juegan las cuestiones de género en el concepto de infancias, es decir, acá los conceptos están desplegados y están en movimiento, están en una dinámica en el momento que ustedes están planificando, están los conceptos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes describen muy bien y definen muy bien en el marco teórico infancias y lo hacen desde los marcos que nosotros trabajamos, incorporando la perspectiva de género, pero después dicen realizaremos una dramatización, las niñas serán hadas y los varones serán príncipes, y nosotros le vamos a decir, no hay coherencia entre lo planteado, no hay coherencia, hay un aspecto de incoherencia más que significativo entre lo que están diciendo y lo que están proponiendo. Por eso ¿sí? Es muy importante que lean bien los conceptos, ¿sí? Porque los conceptos es el posicionamiento teórico de ustedes. Cuando piensen en la propuesta, por ejemplo, si van a utilizar el campo, no sé, de las matemáticas, o el campo de experiencia que tienen que ver con las prácticas del lenguaje, tengan en cuenta cómo piensa ese niño y esa niña. No piensen en un niño de 7 años o en un niño de jardín maternal. Por eso es muy importante situarlos en este contexto que estamos hablando de un sujeto abstracto, poder situarlo teóricamente para poder pensar en una propuesta viable, por sobre todas las cosas. Bien, eso fue lo que yo quise decir en una clase que tuvimos de un taller, profe. Porque estamos viendo muchas canciones que van a un solo género, y sobre todo mi jardín
se ve esto, pero como que la profesora me dijo que ella no estaba de acuerdo en eso y que bueno, que no. Que Claro, esa lo que A pasa, era para todo general, porque en mi jardín hay un nene que se siente nena, y él dice, ¿por qué cantamos así? ¿Por qué siempre tengo que usar? O sea, me parece que estaba como cerrada la docente igual. Pero son cosas que se están viviendo ahora y se aceptan, totalmente. porque tenemos que aceptarnos la Y educación valorar al impuesta. otro, valorar las posibilidades del otro, ese sería el primer enfoque. O sea, bueno, Ruth Harf dice, habla de la aceptación como algo negativo, digamos, pero no solo voy a aceptar y voy a tolerar lo que el otro desea, sino también lo voy a valorar, que eso sería lo importante, poder valorarlo. Valorarlo y respetarlo como un derecho. Exacto, respetarlo como un derecho, Sí, totalmente. porque ella se siente bien, dice que es la única lugar donde lo aceptan como es. Y si yo voy y le canto una canción donde estoy hablando del género, me parece que no hay coherencia tampoco. No. No, ese es uno de los aspectos que hay que empezar a revertir. Por ejemplo, nosotros también en el jardín estamos trabajando mucho en reformular las canciones. Nosotros ya teníamos un montón de cosas que estaban instaladas y reformuladas. Por ejemplo, nosotros ya no hacemos trenes por género. Los trenes se hacen a veces 2 o 3 trenes, depende de la cantidad de niños y niñas que sean, indistintamente el género, simplemente se ubican así porque es más cómodo en el espacio. En realidad hacemos poco tren, saludamos mucho en ronda, pero cuando es necesario para organizarse hace tren y no es por género. No hay baños diferenciados por género, porque la intimidad es indistinta si sos varón o mujer. El respeto a la intimidad y al no meter, porque uno de los cuestionamientos era, no, mirá si un varón se va a meter al baño donde está una nena. No, es que no se tiene que meter nadie al baño de nadie, digamos, eso es lo que hay que trabajar. No importa si es varón o es nena, así que los varones ya no están, los baños no están diferenciados por género, los juguetes y los juegos y El los juguetes no están. guardapolvo. El guardapolvo es una cuestión de la familia, pero bueno, nosotros incentivamos que el guardapolvo traigan el que tengan, las mochilas traigan la que tengan, pero los juguetes que se le ofrecen son, o sea, juegan todos a la casita, juegan todos con los autos, juegan... pero bueno, nos estaba quedando en el tintero las canciones. Las canciones nos estaban quedando en el tintero y las empezamos a trabajar este año como institución. Pero bueno, no hay tantas resistencias. En mi Al menos jardín así, las sacaron directamente. así como planteas vos, no hay tantas resistencias. Bien, bueno, cuestiones a tener en cuenta sobre la planificación. Esto ya lo vi en varias y lo fui señalando, en varias planificaciones que ya estuve corrigiendo y lo fui señalando. Tengan cuidado, tiene que haber una coherencia interna entre la cantidad de contenidos y la cantidad de propósitos que plantean. Si yo tengo 3 o 4 contenidos, no puedo tener nunca 10 propósitos. Son demasiados. No es exacto, no es que tengo 3 contenidos y 3 propósitos. Puedo tener 3 contenidos y 4 propósitos, pero tienen una relación, tienen un vínculo, sí tienen que estar estrechamente vinculados. Por eso no puede haber un desbalance de ese tipo. Si hay un desbalance de ese tipo, quiere decir que están planteando demasiados propósitos o que plantearon pocos contenidos. Bien. Otro aspecto fundamental, y con criterios de evaluación también, esos 3 puntos tienen que estar bien vinculados. Contenidos, propósitos y criterios de evaluación. Son como los 3 ejes que me ordenan todo. Los 3 tienen que tener relación. Sí, tienen que estar vinculados, estrechamente vinculados. Podríamos decir que el contenido es el que me guía, los propósitos que me planteo y los criterios que me pongo. ¿Sí? El contenido es el que guía. Él o los contenidos. El motor de la enseñanza, los contenidos. ¿Cómo?
El motor de la enseñanza, dice la Claro, el última. motor de la enseñanza, exactamente. Los contenidos son el motor de la enseñanza, exactamente. Ellos son los que van a guiar qué pasa con el resto. Ay, no me acuerdo qué más les iba a decir sobre eso. Era algo sobre eso, pero se me fue. Bueno, no importa. Sigo con otras cuestiones a tener en cuenta. Bueno, eso primero. Estabas hablando de los criterios de evaluación. Sí, pero no era sobre criterios de ¿Era evaluación. sobre la observación? No, pero bueno, les voy diciendo sobre eso. La observación no es un criterio de evaluación, ¿sí? La observación es la acción que hace el docente para evaluar, ¿sí? Uno, cuando plantea criterios de evaluación, siempre tiene que pensar qué contenidos planteó y evaluar sobre esos contenidos. Otra cuestión también a tener en cuenta, que por ahí pueden llegar a poner, voy a evaluar si se interesó en la propuesta. Y si bien se puede evaluar, no es que no se puede evaluar, pero uno tiene que evaluar qué pasó con el conocimiento, cómo se desarrolló el conocimiento en esa propuesta, no solo el interés. Porque si yo evalúo solo el interés, yo me preguntaría, bueno, y si no se interesó, ¿de quién será la responsabilidad entonces? ¿Sí? Entonces, si los niños y las niñas no se interesaron en la propuesta, quiere decir que la propuesta no fue significativa. Es así de simple. Puede ser que alguno esté atravesado por cuestiones personales muy complejas que hagan que no se pueda concentrar, no se pueda vincular con lo que el docente está ofreciendo. Pero en líneas generales, evaluar el interés es autoevaluarse en realidad. ¿Sí? Es autoevaluarse cómo estuvo la propuesta de la docente. Entonces, no planteemos tanto interés cuando vamos a plantear criterios, porque los criterios tienen que ser en función a qué pasó con el aprendizaje en los niños y en las niñas, ¿sí? Sería otra instancia evaluar el interés, sería una instancia de autoevaluación del docente. Bien. Propósitos, contenidos. Bueno, temporalización, recuerden, entre 2 y 4 Estrategias, semanas. profe. Bueno, las estrategias es esto que estuvimos hablando. Las estrategias estaban bastante bien planteadas. Tiene que ver con estas formas de acercar el conocimiento. ¿De qué manera voy a plantear yo la enseñanza? Si la voy a plantear solamente explicando, si la voy a plantear además con juegos, ahora vamos a hablar de eso. Si la van a plantear con resolución de problemas, si la van a plantear con experiencias o con experimentos, o tal vez plantearlo desde el taller. O desde la exploración, ¿sí? Ahí van a desarrollar más o menos cómo piensan plantear esto. Es para que las ordenen y las organicen a ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, bueno, yo quiero, surgen este tipo de confusiones. Dicen, bueno, yo quiero trabajar con los sentimientos. Bueno, ahí habría toda otra crítica, porque los sentimientos no estaría para trabajarlo en una unidad didáctica, pero supónganse en una secuencia. Yo quiero trabajar. Experimentos. Pero bueno, pero yo quiero trabajar sobre los sentimientos. Ahora vamos con otro ejemplo. Quiero trabajar sobre los sentimientos. Entonces vamos a trabajar con el cuento del monstruo de los colores, porque creo que desarrolla algo sobre los sentimientos. Bueno, el cuento en sí en ese momento es una estrategia, pero muchas confunden y me ponen como contenidos de prácticas del lenguaje conocimientos sobre la literatura. Y yo les pongo como crítica, no, porque vos no estás enseñando aspectos literarios, estás usando un cuento. Está muy bien que estás usando un cuento literario precioso que es El monstruo de los colores, pero no estás trabajando conceptos literarios. Lo único que estás trabajando es utilizar. Profe, pero eso no sería el recurso, el cuento. Bueno, como recurso, pero en este caso como recurso y como estrategia, ¿sí? Porque estás utilizando un cuento como estrategia para trabajar sobre los sentimientos. El recurso es el objeto, digamos, el objeto libro, que podría ser un libro, podría ser un video, podría ser, pero vos estás utilizando aspectos literarios para trabajar sobre los sentimientos. ¿Sí? Bien. Se van a ir dando cuenta a medida que lo vayan planteando. Igual vamos a ir haciendo idas y vueltas antes de la entrega.
Vamos a habilitar un entregar foro. borradores previamente antes del final? Van a entregar un solo borrador antes de la entrega final y vamos a plantear encuentros, o sea, que vayan saliendo las consultas a través de un foro. ¿Sí? A través de un foro. Bien. Entonces, estrategias. ¿Qué otra temática nos está quedando? Esperen que miro mi apunte. Propósitos, actividades. Bueno, recuerden, las actividades redactadas en tercera persona del singular. Traten de que esto cuesta bastante y muchas veces no se logra del todo, pero no importa, traten de que no parezca un relato, sino una descripción. No me cuenten situaciones, por ejemplo, muchas relatan y dicen, luego de la merienda, no hace falta que aclaren eso, o sea, no importa, eso es la vida cotidiana de la institución, eso se plantea en otras instancias. En la planificación no importa, sí importa el orden, ¿sí? Actividad 1, actividad 2, actividad 3, las pueden hacer como actividad de inicio, desarrollo y cierre, no hay problema, eso si les queda cómodo a ustedes está bien, pero que sea claro cuál es el inicio, que sea claro cuál es el desarrollo y que sea claro cuál es el cierre. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto me puedo estar olvidando, Ivana, de la planificación? Bueno, la fundamentación que sea clara, también tiene que retomar, bueno, si llegan o sea, tienen que retomar los autores desde donde fundamentan. Por ejemplo, muchos nombran, porque cuando yo les digo que lo ideal es trabajar con el campo de ciencias sociales, naturales y tecnología, utilizan parte de la fundamentación del campo para fundamentar el tema, la selección que van a desarrollar. Y no está mal, pero ojo al piojo, ¿qué pasa? Tienen que citar el campo, tienen que citar el diseño. Si van a tomar del diseño, tienen que citarlo, ¿sí? Si van a tomar algún autor de naturales o de ciencias sociales, tienen que citarlo también. Si van a tomar de un libro de matemáticas, si van a tomar algún recorrido de un libro de matemáticas y modificarlo, porque no puede ser una copia textual, y modificarlo, incorporándole otras cuestiones y desarrollándolo en más profundidad, tienen que citar ese libro de matemática. ¿Sí? Recuerden que no puede haber copias textuales, todo tiene que ser citado y referenciado. Es preferible que citen y que nosotros le digamos, miren, esto así como está, lo tienen que reformular y complejizar, a que no citen nada y que nosotros lo tomemos como si fuese una copia. Importantísimo, porque nos ha pasado. Si van a tomar ideas de Internet, si van a utilizar secuencias que existen en Internet como inspiración, recuerden que puede ser solo como inspiración. Las estructuras que nosotros les estamos enseñando no existen como tales en la realidad. O sea, sí existen, de hecho se planifica mucho así, pero no es... Yo siempre se los digo y se los decimos con Ivana siempre, esto no es una receta, ¿sí? No es paso A, paso B, paso C, no es una receta. Una vez que uno aprendió a planificar y está trabajando ya con niños y niñas reales, en una institución real, en un jardín real, va modificando esta forma, y las va adecuando a las realidades institucionales, ¿sí? Por eso, nada de lo que encuentren hecho les va a servir porque no va a cuadrar con todos los componentes que nosotros les estamos pidiendo. Lo que pueden encontrar hecho es tomar como inspiración. Sí, Ivana. Sí, el tema de que esté adecuado, porque a veces utilizan, por ejemplo, videos de España, sí, un material de España con un lenguaje de español neutro, que no es el que utilizamos y no es el que favorece la construcción del lenguaje en el niño y la niña, ¿sí? Entonces, o hablan, por ejemplo, de unidad pedagógica y, bueno, nosotros decimos, bueno, estos materiales son de España antes de la ley federal, que era cuando se hablaba de unidad pedagógica o de centros de enseñanza en lugar de escuelas. Es otro contexto.
Entonces, simplemente pueden mirar para tomar ideas, para inspirarse, pero siempre tiene que estar adecuado al contexto, a la realidad, a los marcos reguladores, a nuestra idiosincrasia, a nuestras formas de hablar, ¿sí? Porque si no, enseguida se nota esto y realmente queda muy mal, porque queda como una copia y pegue donde no hubo una elaboración, y se tiene que ver acá una elaboración propia. Recomendaciones generales. Para todo lo que tenga que ver con ESI, todo el material que pueden encontrar en la plataforma Juana Manso o en las páginas del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut o de Nación. Todo el material y las referencias que encuentren en esos sitios son los recursos ideales para utilizar. Todo lo que esté en Pacapaca. Pacapaca está avalado por el Ministerio de Educación de Nación. Por ejemplo, todo lo que es referido a Doki, a Nachio y a todos esos, no es que estén mal, pero no tienen un aval, entonces lo tienen que mirar bien, asegurarse de que sea acorde, de que sea razonable. Cualquier cosa, el año pasado una estudiante utilizó un video de Chile, que si bien tomaba algunas cositas de otro lenguaje, con otros modismos propios de Chile, la verdad que el video estaba precioso y se podía utilizar un montón. Entonces está bien, está acorde. Uno trabaja con los chicos y aparte no está mal utilizar otros lenguajes y otros porque también nosotros acá tenemos nietos e hijos de chilenos, nietos e hijos de bolivianos, de peruanos, de paraguayos. Entonces está muy bien también ponerlos en valor, ¿sí? No es que solo los modismos argentinos son los que valen. Está muy bien, pero esto tiene que ser trabajado, no puede ser sacado así nomás de la red porque lo encontré y me pareció que estaba lindo. No, tiene que estar en contexto y asegurarse que esté dentro de nuestros marcos reguladores, que tenga que ver específicamente con lo que estamos trabajando. Sí, por eso yo les nombro esos, Pacapaca, Ministerio, Juana Manso, página Ministerio de Provincia y de Nación. Cualquier material que encuentren ahí, sabemos que va a ser acorde. Los que encuentren afuera de ahí, hay que mirarlos con más detalle. Bueno, eso era importantísimo. Después, ¿qué más? Sobre las actividades en la buena enseñanza, esto yo ya se los dije en otra oportunidad, no utilizar la comida como recurso, ¿sí? Porque no está de acuerdo con lo que es la buena enseñanza, o pensar, por ejemplo, en el zoológico, cuando en realidad es una cárcel de animales, tampoco nos paramos dentro de la buena enseñanza. Fíjense cómo la buena enseñanza, que tiene que ver con este posicionamiento en cuanto a lo que es valioso enseñarle a un otro, con una cuestión de fuerza moral y con una actualización epistemológica, se juega acá. Porque el zoológico en realidad el zoológico viene de las personas, eran personas que secuestraban de pueblos originarios y se hacía con personas, y es de la época victoriana, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, en realidad está sumamente cuestionado el tema de los zoológicos, se habla de santuarios. Entonces, lo que enseñen, que esté actualizado epistemológicamente y que tampoco se contradigan cuando medio mundo se muere de hambre y hagan collares con fideos, por ejemplo. Tampoco están dentro de la buena enseñanza. Pueden utilizar otros materiales, pero no comida. Ya me acordé que iba a decir que me parecía re importante y no quería que se me olvidase. El juego. El juego. Vieron que vimos una clase que el juego puede ser estrategia, puede ser recurso o puede ser como enseñanza en sí misma. En una unidad didáctica siempre lo van a utilizar como estrategia. ¿Sí? Lo van a usar como estrategia porque van a enseñar a través del juego. Todas las unidades didácticas tienen que tener componentes significativos, importantes y que las atraviesen en lo mayor posible de juego, ¿sí? Lo ideal es que no haya solo una situación de juego, sino que haya varias, que no sean solo juegos reglados,
¿sí? Recuerde que los juegos reglados muchas veces no son vividos por los niños y por las niñas como juegos. Lo son, pero no son vividos por ellos como juegos, sino que los viven más como actividades a resolver. ¿Mm? Lo que más viven como juego siempre es el juego dramático. Las unidades didácticas se súper prestan para hacer juegos dramáticos. Por ejemplo, si voy a enseñar sobre el proceso productivo de algún producto, valga la redundancia, como por ejemplo el pan, la pizza, la torta, no sé, no me acuerdo, proceso productivo que no sea de alimento, ahora no me sale. La ropa, bueno, lo que fuese, que lleva un proceso de producción para elaborar un producto final, cualquiera de esos contenidos es ideal para hacerlo a través del juego, ¿sí? Jugamos a la panadería, jugamos al supermercado, jugamos al doctor, jugamos a, no sé, jugamos a la fábrica de fideos, lo que sea. Cualquiera de esos temas, jugamos a la granja, jugamos, ¿qué otros temas puede haber? Bueno, hay miles, pero ahora se me ocurren esos los más comunes. Los bomberos. Bueno, los bomberos, el cine, jugamos al cine, cualquiera de esos se pueden convertir en juegos dramáticos, ¿sí? Pero ahí es donde está la trampa. Si ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a jugar al restaurante, entonces vamos a trabajar sobre la elaboración de comida, ¿sí? Y van a cocinar, no van a utilizar la comida para algo totalmente descontextualizado como hacer un collage o hacer collares de fideos, sino que la van a utilizar para trabajar conceptos que tienen que ver sobre la alimentación saludable. Cuidado, dije alimentación saludable y no buena alimentación. Sobre la alimentación saludable. Entonces, entre esos dicen, bueno, vamos a jugar al restaurante y que sea un restaurante de alimentos saludables. Bueno, pero si yo en toda mi unidad didáctica juego una sola vez, y yo les voy a decir, y falta juego. En cambio, si a ese mismo juego lo repito varias veces, complejizándolo, es donde está la riqueza del juego y utilizar el juego como verdadera estrategia de enseñanza. ¿Sí? Si yo juego primero con unos materiales, luego con otros, y finalmente cierro con un gran juego incorporando todo lo que trabajé a lo largo de la unidad, ahí sí estoy utilizando el juego como estrategia. ¿Sí? Si utilizo solo el juego como cierre, me quedo corta. Bien. Eso era lo re importante que no quería olvidarme, que decía, me olvidé, no sabía, era eso. Bien, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a habilitar hoy un foro. La grabación de la clase tarda un poquito más en subirse, tarda un par de días, porque primero me tarda un par de horas, varias horas, en descargarse a mi computadora, y luego me lleva otro rato poder subirla a YouTube. ¿Sí? Por eso no las tengo inmediatamente en el día. ¿Sí? Mañana o pasado la van a tener subida a la clase grabada. Pero el foro lo podemos ir habilitando hoy. Lo importante del foro es que ustedes vayan empezando a animarse a ensayar sobre qué temáticas les gustaría trabajar y por qué. Entonces, ahí les voy a poder ir dando yo la orientación de si esa temática es adecuada para hacer la comunidad didáctica, o si va a quedar corta comunidad didáctica y se necesita que piensen un poquito más otra temática, o si va a ser demasiado compleja y sería ideal para un proyecto, y así sucesivamente, ¿sí? Animen a hacerlo a través del foro. Algo que yo me olvidé con respecto al marco teórico es que va escrito en tercera persona del singular. Ah, sí, como la planificación igual. Háganlo fácil, todo en tercera persona del singular, así ya no se complican, ¿no? ¿Sí? Bien, igual se los voy a poner por escrito cuando esté procesada la grabación y suba la grabación, pero para algunas condiciones de presentación. Que tenga portada con todos los datos, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando con estudiantes de un instituto superior, ¿sí? No con niños y niñas, así que si bien no es que sea tan terrible que tenga algún dibujo o algo ilustrativo, pero no tiene que ser eso lo que predomina en la portada. La portada es información.
¿sí? No gasten tanto tiempo en grandes elaboraciones. Una portada clara con todos los datos. Luego el marco teórico, y al finalizar el marco teórico, la unidad didáctica con todos sus componentes. Todo en el mismo archivo. Si no hagan dos archivos distintos, uno de marco teórico y uno de unidad didáctica. Todo en el mismo archivo. Traten de utilizar Arial 12 o Times New Roman, que son las letras más cómodas. No, se hacen individual. Alguien pregunta, este es individual porque es el trabajo final. Sí, ya no es grupal ni bien suave, y perfecto. Este es individual. Times New Roman 12, interlineado 1,5. Algo que yo quería cambiar, no lo hablé con vos, Ivana, pero sé que que vas a estar de acuerdo, perdón. Nosotros antes, cuando nosotros le pedíamos, antes, pre-pandemia, les pedíamos el trabajo impreso, les pedíamos un anexo con todos los recursos y las cosas que se utilizaban. Por ejemplo, si utilizaban un rompecabezas, el modelo de rompecabezas, si utilizaban una imagen, el modelo de la imagen. Ahora, como por el momento la entrega va a seguir siendo virtual, yo les voy a pedir que no esté en un anexo aparte, sino que esté dentro de la misma actividad el recurso, ¿sí? Por ejemplo, si dicen, bueno, vamos a armar un rompecabezas de 4 piezas, que el modelo de rompecabezas esté dentro de la misma actividad, porque nos da... O el cuento que se utilizó lo mencionamos, o copiamos el link. Sí, no me pongan todo el cuento, pongan solo el link o pongan el autor y la editorial, nada más, no pongan todo el cuento. Sí, por ahí si es una poesía cortita, sí pónganla, pero si es un cuento, no me pongan las 10 hojas del cuento, solo autor y si tiene link. Por ejemplo, si van a utilizar un video, el link del video, pero en la misma actividad, no al final como anexos, porque nosotros siempre lo pedíamos como anexos, pero la verdad que en la corrección me da mucho trabajo ir y volver en la computadora. Sí, Dayana, ¿qué querías preguntar? Me pareció que levantaste la mano. No, profe, no. Está bien. Está bien, perdón. Sí, entonces en el mismo, esto es una cuestión de comodidad, si no se acuerdan y ponen los anexos al final, bueno, no importa, no es que es una condición para aprobar, pero la verdad que me facilita mucho la lectura, no facilita a mí, a Ivana, mucho la lectura si no tenemos que ir y volver mirando de qué se trata el recurso, si lo podemos ir viendo dentro de la misma actividad. Bueno, Times New Roman, interlineado 1,5, no se olviden de la bibliografía, pueden hacer una bibliografía toda al final, o pueden hacer una bibliografía para el marco teórico y una bibliografía para la unidad didáctica. Eso como a ustedes les quede más cómodo. Bueno, y después los detalles los vamos a ir viendo. Entonces, por el momento, vamos comentando en el foro y preparando el marco teórico. Exacto. Y todas las consultas al foro. Puede ser por WhatsApp también, que parece que empezó a funcionar. Parece que arrancó WhatsApp. Puede ser por WhatsApp las consultas también. Recomendamos siempre con Ivana que las consultas sean públicas, o sea, que las hagan en el grupo, o que las hagan en el foro. No es que no vamos a contestar consultas privadas, pero la verdad es que a veces la duda de una puede despertar una duda en otra o darle una respuesta a otra que había pensado lo mismo y todavía no había alcanzado a preguntar, ¿sí? Así que en lo posible, siempre todas públicas. Profe, ¿la fecha del primer borrador ya la tienen o no? Sí, ya la tenemos. Ahí nos va a decir. Sí, ahí les digo, ya les digo. Traten de ponerle el archivo al nombre, apellido de ustedes, didáctica, o sí, didáctica del Jardín de Infantes, no sé, Casales, didáctica del Jardín de Infantes, grupo 1. Carci, didáctica del Jardín de Infantes, grupo 2, no me acuerdo qué grupos son, chicas, pero así, ¿sí? En lo posible, el nombre del archivo que sea así, porque nos resulta también más fácil ubicarlo. Apellido, unidad curricular, grupo. Fecha de primer borrador, primer y único borrador, 18 de octubre.
18 de octubre hemos dicho sí. O 25 de octubre, Ivana, ya se me confundió. 25 no era, yo 25, tengo anotado 25. perdón. Ay, Estoy profe, no mirando me para asusten. Respiren, 25 de octubre. Tenías razón, perdón. Por eso me entré a dudar. Miré el almanaque y vi cualquier cosa. 25 de octubre. Bien. Y a más tardar, este fin de semana, doy las devoluciones del trabajo anterior. Si no lo reciben para el domingo o lunes, me empiezan a reclamar. Sí, porque puede... Bueno, pero no se me va a traspapelar porque me quedan las Profe, ¿y las banderitas. carillas cuántas más o menos? No ¿Cómo? excedemos. No escuché tu pregunta, Nadia. Las hojas, las carillas, ¿cuántas? Va a ser muy variable porque va a tener que ver con la forma de expresarse escrita de cada una de ustedes, pero en líneas generales ronda alrededor entre 8 y 10 carillas. Pero no hay un máximo o un mínimo, porque capaz que uno la resuelve en 7, o sea, no vamos a estar contando las carillas. Vamos a estar contando que estén todos estos aspectos resueltos y que haya coherencia interna, ¿sí? Hay alguno que tal vez utiliza muchísimos recursos, un montón de recursos y tiene 25 carillas porque pues tiene un montón de links, un montón de cosas. Bueno, no todo es texto escrito. A veces por ahí sí, van a poner una imagen y la imagen no la pudieron achicar, les quedó muy grande y les ocupó una carilla entera. Así que es muy variable eso. Profe, el tema de para elegir un contenido, ¿no? Puede llegar hasta ser como una fecha importante, como el día de... Una efeméride, decís vos. Bueno, las No sé, el efemérides día del corresponden... trabajador, por decir. Claro, las efemérides corresponden al campo de las ciencias sociales y este tipo de temáticas también. Lo único que vos tenés que tener cuidado, Flor, de no quedarte muy cortita, porque vos por ahí pensás en el Día del Trabajador para trabajar los oficios, ¿sí? Pero a veces por ahí te puede llegar a quedar muy cortito el tema, con lo cual lo único que te sugeriría yo, bueno, ahí la que está diciendo Silvia Casales, sí, puede ser, de hecho tiene que ser más de un contenido, no va a ser solo un contenido porque es unidad didáctica. Cuando hablamos de un solo contenido es cuando hablamos de, claro, cuando hablamos de secuencia o de itinerario. Ahí hablamos de uno o dos contenidos, no más. Pero en las unidades didácticas podemos tener entre 4, 5, tampoco 10, pero 4 o 5 pueden ser razonables. Entonces, en un tema así, Flor, que tal vez te va a quedar muy cortito, yo te voy a decir, bueno, a ver con qué lo podés vincular. Lo podés vincular con el campo de prácticas del lenguaje y hacer alguna cuestión que tenga que ver, no sé, por ejemplo, desarrollar un folleto informativo sobre las profesiones y los oficios, ¿sí? Para que no te quedes en algo tan cortito como describir algunas profesiones y nada más, por ejemplo. ¿Sí? Claro, yo Eso lo te puede llegar a preguntaba pasar, con pero por ejemplos eso está bueno que vayan... Sí, pero podría ser. Igual, fíjate que no te vas a centrar en el día de. Lo que a vos te tiene que importar es cuál es tu selección, ¿sí? ¿Qué tema vas a desarrollar? Pero podría ser Nos tranquilamente una centramos efeméride. en Una de una las y efemérides... ahí sacamos como ítems. No piensen, bien, no piensen en contenidos, no piensen solo en contenido. Piensen en un tema que van a desarrollar y después vean qué contenidos del diseño se vinculan con ese tema que quieren enseñar. ¿Sí? Si ustedes piensan solo en un contenido o solo en una actividad, van a tener dificultades para desarrollar. El año pasado, y otros años nos ha pasado, yo tengo más fresco lo del año pasado, por eso lo nombro. Hubo algunas compañeras que habían aprendido una experiencia muy interesante que era la cromatografía en papel.
tiene un nombre rarísimo, y en realidad tiene que ver en esta capacidad de absorción de del papel, de la tinta, del color. Bueno, es algo más o menos así. Y como les había parecido muy interesante, todas estaban intentando meter esa actividad, o sea, pensar la unidad didáctica en función de esa actividad, y quedaba muy forzada en algunas ocasiones, porque lo estaban pensando desde la actividad y no desde el tema a enseñar. ¿Sí? Piensen un tema a enseñar. Vuelvan al diseño. El diseño tiene que ser su mejor amigo en este proceso. ¿Sí? Tiene que ser su mejor amigo. Ahí tienen los contenidos y los propósitos que por supuesto se pueden modificar y se pueden reformular, pero ahí están las bases. Todo tiene que salir de ahí. Profe, y sobre una estación del año, por ejemplo, otoño o algo así, ahí se podría desarrollar Bien, más. ¿qué desarrollarían sobre una estación del año? Y hay muchas cosas, se me ocurren como muchas actividades. Bueno, pero no actividades. Vos La pensás que querés experiencia enseñar. directa, de salida, a recoger Bien. hojas, no sé, se me ocurre ahora estoy... Por ejemplo, estás pensando en otoño. Sí, pero Claro. mi pregunta sería, si solo vas a trabajar el otoño o solo vas a trabajar la primavera, ¿no te estás quedando muy cortita? Vos pensás que tenés que llenar entre 2 y 4 semanas de actividades. Entonces, sí se pueden trabajar las estaciones, pero ahí mi sugerencia sería, porque no trabajas todas, trabajás las similitudes y las diferencias, y trabajás este conocimiento del paso de una estación a otra, e inclusive podés trabajar algunas nociones que tienen que ver con la rotación y la traslación de la Tierra con respecto al Sol. Claro, o sea, si trabajo las 4 Eso lo estaciones... vimos en naturales ya, profe. ¿Podemos usar así unas guías? Sí, pueden utilizar planificaciones que hayan trabajado en otras unidades curriculares, pero recuerden que en otras unidades curriculares trabajaron algunos otros conceptos diferentes que nosotros, entonces. Sí, pueden recorte, objetivos. Bien, lo pueden utilizar de inspiración, pero no les va a alcanzar así solo como está, claro. Van a tener que reformularlo. Bien, Victoria pregunta cuántas actividades pueden ser. Volvemos a lo mismo. No hay un máximo ni un mínimo. Depende qué tan profundo sea la temática que ustedes eligieron, la selección, la temática que ustedes eligieron enseñar. Pero ninguna temática puede ser tan cortita como para no completar 2 semanas de clases, ninguna puede ser mucho más larga de 4 semanas. Entonces, si vamos a pensar en 2 semanas de clases, las unidades curriculares, a diferencia de otras estructuras didácticas, deberían, salvo excepciones, trabajarse todos los días en el jardín, durante esas 2, 3 o 4 semanas, todos los días. Entonces, si yo planteo una unidad didáctica para 2 semanas, tengo un mínimo de 10 actividades. Mínimo, porque son 2 semanas, son 10 días de clases. ¿Sí? Mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque hay a veces actividades que son muy cortitas, que duran 10, 15 minutos. Entonces, ese día yo puedo trabajar 2 actividades en un día. Entonces, ahí ya tendría 11 actividades. ¿Sí? Si tengo varios días de actividades cortitas, podría trabajar 2 actividades por día, ya tendría 15 actividades. ¿Sí? Si tengo 3 semanas, voy a tener un mínimo de 15 actividades. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ustedes me presentan la unidad didáctica y tienen solo 9 actividades y dicen, ay, no, me va a desaprobar porque tengo 9 actividades. Y no necesariamente, porque si esas 9 actividades son coherentes, están relacionadas, están bien fundamentadas, bien expresadas y se observa un desarrollo coherente desde principio a fin, tal vez le diga, bueno, tal vez te quedaste un poco corta, pero está en condiciones de ser aprobado, porque no es una regla estricta y exacta, ¿sí? Es un cálculo aproximado que uno hace.
Profe, entonces si yo pongo, o sea, ¿puedo trabajar también el contenido de lenguajes expresivos Sí, se puede. a través del juego? Sí, con el juego? Con el juego. Bien, ¿alguna otra duda más? No, por lo menos inmediata. Bueno, yo el foro lo abro hoy mismo, un poquito más tarde, pero hoy mismo abro el foro. Y ahí ya empiezan a plantear y ahí empezamos a trabajar. Evangelina, ¿levantaste la mano o apretaste el botoncito sin querer? Hola, profe. No sé si levanté la mano. Yo no sé si hice mal una anotación en los componentes de la planificación, que puse, bueno, fundamentación, contenidos, propósitos, capacidades. ¿Puede ser? Sí, ¿O escuché mal? sí. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, las capacidades no las trabajamos mucho en profundidad. Me está rebotando. Ahí está, ahí apagaste. Las capacidades no las trabajamos mucho, las estamos explorando recién. Yo se las presenté como una posibilidad más porque están en los diseños curriculares de las provincias que ya los han actualizado, ¿sí? Los incorporan y yo les puse la referencia en la clase con el diseño de provincia de Buenos Aires. Ahí tienen inclusive, en el diseño, tienen inclusive a qué se refiere, pero por ejemplo tiene que ver con esto de el trabajo en grupo, los tiempos de espera, la formulación de preguntas, es el desarrollo de una serie de capacidades y no van a poder plantear todas, pero tampoco lo vamos a evaluar ahora porque no lo estamos enseñando específicamente, pero se los quise presentar, lo charlamos en un momento con Ivana, y se los quise presentar porque es lo que ustedes van a empezar a ver cuando se reciban y empiecen a introducirse en el trabajo en los jardines de infantes. En todos los jardines de infantes ya estamos incorporándolas, porque aparte recibimos capacitación con respecto a eso. Pero no está dentro de nuestros criterios de evaluación en esta unidad curricular, ¿sí? Porque todavía nos forman parte de los marcos reguladores de la provincia de Chubut. Pero la idea es que las empiecen a explorar, ¿sí? Mi sugerencia es que vayan a ver, creo que les puse el link, pero si no se los pongo, del diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, que ahí las retoma y las explica y nombra cuáles pueden ser según los campos. Profe. ¿Sí, Nadia? Esta que dice, el reconocimiento de cambios y permanencias a lo largo de la vida, como por ejemplo cuando eran bebé, al año, al 2 años. ¿A esta también se puede trabajar como ESI? Sí. Sí, es parte de la ESI. Gracias, profe. Bueno, ahí tenés, Nadia, ahí tenés una vinculación clara entre el campo de las ciencias naturales y la ESI, que es campo de construcción de la ciudadanía. Es una Yo ya estoy vinculación marcando clarísima. para participar en el foro. Es un vínculo, es una vinculación. Sí, van a ver. El foro, recuerden, tanto el foro como el WhatsApp quedan habilitados a partir de ahora. El WhatsApp parece que funciona. Hemos sobrevivido al colapso comunicativo. Ambos empiezan a funcionar a partir de hoy mismo y traten de ir leyendo también lo que se les contesta a sus compañeras, sobre todo en el foro, porque ahí les va a ir despertando más dudas a ustedes y les va a ir dando algunas ideas también, ¿sí? Alguna que por ahí, no sé, hizo una propuesta que solo se puede trabajar a través de una secuencia y no es ideal trabajarlo a través de una unidad didáctica y yo se los pongo y después aparece otra planificación de otra persona con una temática muy parecida. Y yo ya les había puesto en el foro que esa temática no era ideal para trabajarla a través de una unidad y les iba a generar muchas dificultades plantear suficiente cantidad de actividades y de profundidad. Tiene que ver con esto, ¿sí? Porque si la selección es de un tema muy recortadito, como esto que decías vos, Flor, trabajar solo una estación del año,
puede que no, pero lo más probable es que te quede muy cortito y no puedas llenar 2 semanas de actividades para que sean significativas. Entonces, hay la sugerencia, bueno, ¿cómo podés ampliarlo un poquito más a la temática? Y bueno, tal vez puedes ampliarla trabajando todas las estaciones y las diferencias y trabajar esta idea de cambios y permanencias, ¿sí? Ahí lo complejizás un montón. Puede ser que vos tengas pensado una gran idea, yo no quiero cerrar puertas, porque a veces no me gusta no, eso no se puede hacer. No me gusta esa frase, porque que a mí no se me haya ocurrido una idea para trabajar una determinada temática no quiere decir que a algunas de ustedes pueda no ocurrírseles, ¿sí? Entonces quiero dejar esa puerta abierta. Gracias, profe. No, ya creo que ya estoy con eso, voy a trabajar sobre eso. O sea que no estaba seguro el tema de si usar todas porque pensé que iba a ser muy extenso, pero ahora ya está. Esa me fue la duda. No sé, seguramente de todas tendrás que elegir un aspecto y no tal vez todos aquellos, pero bueno, para mí me parece una posibilidad bastante viable. Y aparte me parece una temática interesante. Sí, se me hace como que va a ser, bueno, imaginándomela, se puede llegar, es interesante para los nenes y las ideas que se me ocurrieron igual. Sí, aparte podés, suponete, hacer varios juegos dramáticos. Un día jugamos a que estamos en la playa porque es verano, otro día jugamos al otoño y hacemos juegos con hojas, otro día jugamos a que es invierno y nos abrigamos mucho. No sé, podés pensar un montón de juegos respecto a eso. Y se puede trabajar la S también. Mucho. Claro, también lo de la cromatología que había nombrado. Sí, el otro día cromatografía. Vi un video sobre teñir hojas. Claro. Y me acordé y igual como para usar. Pero bueno, vuelvo a repetir. Piensen en temas y no en actividades que les gustaron. Después las actividades, si no, justo no cuadra con el tema que ustedes quieren enseñar ahora, alguna vez a lo largo de toda su carrera docente lo van a poder utilizar. ¿Sí? Por eso pero piensen... va bien para usar el otoño y eso. Seguro, sí, sí. Hay otros aspectos que por ahí está bueno, igual vamos a seguir profundizando en otra clase para no marearlas, pero hay una serie de cuestiones que yo suelo observar mucho en los trabajos, algunas dificultades, sobre todo en las actividades de inicio, ¿no? Cuando uno indaga ideas previas. Recordemos que indagar ideas previas no alcanza solo con hacerlo a través de preguntas. Cuando uno lo hace solo a través de preguntas, está dejando un montón de niños y niñas que no se expresan verbalmente afuera. ¿Sí? Uno tendría que tratar de indagar ideas previas con una actividad más dinámica o con más de una actividad. ¿Sí? La pregunta puede estar dentro de la actividad, pero no puede ser la única opción. Y luego, cada vez que nosotros nos sentamos con los niños a conversar sobre un tema y a plantearles preguntas, tiene que haber un registro escrito que puede ser en un afiche o puede ser en una libreta que haga el docente sobre lo que están planteando los niños y las niñas. Porque si yo solo me quedo con las preguntas y luego no las registro y posteriormente no las retomo, ¿para qué las pregunté? ¿Para qué hice preguntas si no las registro y no las retomo en algún momento de la propuesta? ¿Qué sentido tienen? ¿Sí? Entonces, siempre que vayamos a plantear un espacio de preguntas que está bien que estén, que tienen que estar, porque son parte de la enseñanza, de hecho yo les pregunto a ustedes también cosas, pero yo tengo que registrar de alguna manera lo que los estudiantes me están planteando y luego retomarlo en otra oportunidad. Bien. Aspecto importantísimo que suele ser de conflicto. Bueno, cerramos por hoy acá. Más tarde, tipo 9, 9:30 de la noche, habilito el foro y vamos a tener
clase vamos a volver a tener recién el 18, no sabemos si va a ser presencial o no, esperemos que sí. De todas maneras, tanto el foro como el WhatsApp quedan abiertos a partir de ahora, consideren el horario, pero no importa el día, para hacer todas las consultas que quieran. ¿Sí? Queda como permanente. Y el 18 nos volvemos a encontrar, veremos si de manera presencial o de manera virtual. Esperemos, crucemos todos los dedos que sea presencial. Bueno. Chao, profe. Chao, chao. Dejo de grabar. Chao, profe. Chao, profe. Que tengan buena semana. Chao, profe.